El juez en su sentencia también va a argumentar. Es decir, no solamente argumentan las partes, sino argumenta también el juez. Y ese argumento va dirigido ¿a qué? A convencer a las partes de que su decisión es efectiva. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad vamos a tratar un nuevo tema sobre razonamiento probatorio. En este caso, el relacionado con la valoración de las pruebas. El artículo 507 del Código de Procedimiento Civil venezolano establece que si no existe una norma de tarifa legal, todas las pruebas se valorarán según la sana crítica, estableciendo, por tanto, este código el aspecto de la sana crítica como un sistema de valoración de pruebas. Sin embargo, observamos que en nuestra legislación, particularmente, todavía existen una gran cantidad de pruebas que se rigen por el sistema de la tarifa legal, así como también hay medios de prueba que tienen un sistema mixto, es decir, tienen parte de la sana crítica y parte de la tarifa legal. Lo ideal, lo que uno siempre ha aspirado es que de una vez por todas, cualquier reforma que se proponga del Código de Procedimiento Civil y de las leyes procesales en general, estas pruebas se regulen, se valoren en base a la sana crítica, es decir, la aplicación por parte del juez de su conocimiento privado, de su ciencia privada, de su saber. La tarifa legal es algo que ha debido desaparecer ya hace mucho tiempo, ya muchos sistemas la han venido descartando, sin embargo, algunos ordenamientos como es el venezolano todavía lo mantienen. Pues bien, vamos a hablar hoy de lo que es la valoración de la prueba y particularmente tomando en consideración el aspecto de la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Un concepto que está configurado, constituido por dos elementos. La parte que establece que es sana y lo que es crítico. Cuando hablamos de sana, estamos diciendo que debe ser comedida, imparcial, basada en principios lógicos generales y en máximas de experiencia. Es decir, todo lo que el operador de justicia maneja por su preparación profesional, por su preparación académica, por su conocimiento privado en el ejercicio de la magistratura, del poder judicial, de la función jurisdiccional y, por supuesto, dentro de su saber privado como individuo, como sujeto que puede conocer de este tipo de situaciones por sus vivencias personales. Uno de esos ejemplos siempre ha sido, por ejemplo, el caso cuando se habla de la inflación como tal. Necesita el juez una regla, una norma que regule la inflación, que regule la pérdida de poder adquisitivo del dinero por efecto del aumento en el valor de los bienes y servicios. No, porque sencillamente lo vive, porque sencillamente lo padece, porque sencillamente lo sufre como persona, que ve con preocupación cómo su sueldo cada día pierde mayor poder adquisitivo ante la situación inflacionaria por el aumento del costo de los bienes y servicios que quiere acceder. Pues bien, circunscribiéndolo a las pruebas, la sana crítica, ¿de qué trata? Es sana por eso, porque es comedida, imparcial, basada en principios de lógica y de máximas de experiencia, y es crítica porque requiere una valoración argumentada, razonada. No es sencillamente apliqué la sana crítica, sino tengo que justificar por qué me parece que esa prueba demuestra un hecho, porque es suficiente para acreditar la realidad de lo alegado, basado, como ya dije, en el aspecto de sano y en el aspecto crítico.
Varios son los elementos que conforman la sana crítica como tal. Uno es, por supuesto, la lógica. Pero la lógica, ¿entendida desde qué punto? Básicamente de partir de lo general hacia lo particular, de tener esa consideración específica, es decir, basado en preceptos lógicos. Los abogados nos formamos en la ciencia de la lógica, conocemos de la lógica, estudiamos como principio fundamental la lógica para justamente plantear reclamos y justamente para resolver reclamos, en este caso por parte de los jueces. Otro elemento sería el de la experiencia. La experiencia no es otra cosa sino la confirmación empírica, la confirmación de la realidad. ¿En base a qué? En base, entre otras cosas, a la vivencia que tiene el ciudadano, que tiene en este caso el operador de justicia, de todo ese conocimiento que él ha adquirido a través del tiempo. Y también otro elemento es el del sentido común. Todo esto implica los hábitos, las formas de pensar y básicamente el conocimiento científico. Vamos a verlo desde este último aspecto, el conocimiento científico. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, todos los ciudadanos, incluyendo los operadores judiciales, los jueces, nos hemos enterado de aspectos científicos en relación con la pandemia. ¿Funcionan o no funcionan las vacunas? ¿Hasta qué grado funcionan las vacunas? ¿Operan de manera absoluta o de manera relativa? ¿Hace falta una segunda dosis, una tercera, una cuarta dosis? El virus puede mutar, puede generar nuevas consideraciones. Todo eso lo ha experimentado el juez. Todo eso lo ha vivido. Y si hay una reclamación judicial donde se esté discutiendo parte sobre la efectividad de la vacuna, indemnización de daños y perjuicios porque una vacuna no funcionó, etcétera, él va a tener un conocimiento científico que ha adquirido a través del tiempo por sus vivencias, por todo lo que representa esta situación. La mejor manera, considero, de explicar este aspecto de la sana crítica es observando la doctrina, tanto nacional como extranjera en ese sentido. Humberto Bello Tavares, por ejemplo, señala como elementos de la sana crítica las fuentes de prueba, la verosimilitud de contenido, la cohesión o conexión entre distintos medios probatorios, reglas de lógica y de experiencia y reglas científicas. Es decir, un combo bastante grande de elementos para considerar que puedo básicamente, aplicando reglas lógicas, reglas de experiencia, reglas científicas, resolver un asunto. Y fíjense que nombré uno allí, cohesión o conexión entre distintos medios probatorios. ¿Por qué? Porque los medios probatorios individualmente tal vez no resulten en una prueba absoluta. Entonces el juez va a tener que considerar medios de prueba distintos, disímiles, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas científicas, pero lo importante es que la pueda ver en un conjunto y que su lógica, su sana crítica, le dé para valorar, para tener una perspectiva general del asunto, del contexto, y así poder establecer la verdad de una mejor manera. El tratadista colombiano David Echandía señala que para la valoración de la prueba lo que hay que utilizar son tres actividades principales: la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento o conclusión. Básico, la percepción, cómo me llega la prueba, cómo la vi, cómo la obtuve. Ese conocimiento real, ese conocimiento material del hecho me llega ¿cómo? Me llegó de manera directa, indirecta, fue un conocimiento referencial, etc. Todo eso cambia. Es distinto cuando el juez conoce el hecho por haberlo visto, por ejemplo, en el caso de una inspección judicial, a cuando sencillamente un testigo declara. El testigo tiene un conocimiento muy particular o referenciado o inducido o de una forma u otra interesado
o no en el asunto. En cambio, el juez va a actuar con mayor ecuanimidad, con mayor objetividad y puede entonces tener una visión. Pero puede ser que la inspección no sea completa y se integre o se complemente, y valga lo redundante en la utilización del término, con la declaración testimonial. Entonces, siempre hay que tener, por ejemplo, en cuenta que la prueba de inspección judicial es una prueba auxiliar, no es una prueba que individualmente tenga valor probatorio, sino que siempre va a servir de auxilio, de refuerzo, de soporte, de respaldo a otro medio de prueba. Por eso es interesante ver todos los medios en su contexto de manera global. La otra es, como señala David Echandía, en la representación o reconstrucción del hecho. El juez tiene que tomar las declaraciones de los testigos, el contenido del documento, el contenido del informe pericial que le rindan los expertos para hacerse un plano mental y reconstruir el hecho y establecer mediante esa reconstrucción la posibilidad de que el mismo haya ocurrido, lo que denomina Bello Tavares como lo verosímil de esa situación. Pero eso es siempre que utilice la lógica, que utilice ese componente necesario para considerar que eso pudo haber pasado. Y pudo haber pasado, ¿por qué? Porque la lógica dice que era posible. Difícil tal vez, pero posible en todo caso. Pero si la lógica dice eso es imposible, entonces tendrá que desechar esos medios de prueba porque de esa reconstrucción que él hizo, por razones de espacio y de tiempo, ve que no son válidos los medios promovidos o no pueden acreditar esa razón. Y por último, el juez debe emitir un razonamiento. Eso es fundamental en materia probatoria. Uno de los aspectos que vamos a tratar más adelante es el de la motivación en la sentencia. Y la motivación incluye la motivación probatoria, es decir, que el juez exprese las razones. No es sencillamente decir, los testigos fueron contestes en afirmar. Tiene que ponerse en un plano mayor. Fueron contestes en afirmar porque hay lógica, hay contesticidad, hay formas de considerar que sí efectivamente estuvieron allí o que lo presenciaron o que sencillamente no pudieron haberlo determinado por una percepción sensorial, en este caso visual, audiovisual, etc. Entonces, sencillamente el juez tiene que razonar. Por ejemplo, la prueba pericial, que es una prueba científica, el juez tiene que razonarla, el juez tiene que establecer una conclusión en base a ello. ¿En qué sentido? En el sentido que el informe de los expertos lo convenció a él, le genera certeza sobre el hecho afirmado, porque si los expertos dicen algo que el juez no le convence, sencillamente no puede validar esa prueba, no puede darle efectividad a la misma. Autores que hemos tratado en otras oportunidades, como Nieva Fenol y Michele Tarufo, también hablan de esto. Por ejemplo, Nieva Fenol dice que cuando se va a valorar la prueba, hay que tener ciertas particularidades en relación a cada medio de prueba en particular. Por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial, él habla de la psicología del testimonio. No es valorar la declaración del testigo, sino efectivamente lo que dijo. Estableciendo el juez parámetros psicológicos, tratando de comprender la exposición del testigo, a qué estaba sometido, pudo haberlo hecho, pudo haber estado presente, pudo haber tenido algún interés particular en esto. Esa declaración parca, esa declaración que no es profunda, es en virtud de que, oye, si este señor es un profesional, es un señor con una acreditación académica y viene aquí y contestó todo sí, 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 o con negativa, pero sin mayor profundidad, aquí eso se puede tomar como cierto, como válido esa cuestión. No se trata de una persona con un nivel cultural bajo que tal vez no comprendía y daba la respuesta más simple que podía tener. Entonces,
Ahí opera básicamente esa figura de la psicología del testimonio. También habla Jordi Nieva Felor en la prueba documental de la llamada siemótica textual, la siemótica textual. ¿Qué significa eso? Los documentos no es sencillamente reflejar lo que el documento dice, sino ubicarlo en el contexto y en la modalidad de su contenido. Es decir, ¿por qué el documento pudo establecer esto? Porque ese documento es de un banco y los bancos normalmente emiten esos documentos en esos términos. Bueno, hay que considerarlo de una manera, basado en estos principios. Pero si no era un banco, ¿por qué utilizaron esos términos que no son adecuados para una relación entre dos comerciantes, por ejemplo? Entonces, el juez tiene que valorar el documento y no sencillamente considerar, bueno, lo que está allí es válido. Tiene que considerar si ese contenido se ajusta a una realidad como tal. Por su parte, el maestro Tarufo, cuando habla de la prueba científica, también hace algunos señalamientos específicos para valorarla y dice que la misma no es sencillamente tomar lo que los expertos dicen, lo que los expertos expresan y tomarlo como válido porque ellos son los científicos, las personas que tienen el conocimiento avanzado en eso. No, ese convencimiento que debe generarse en el juez debe darse por varios elementos, por varias situaciones. Señala Michele Tarufo los aspectos de control del posible porcentaje de error que pueda existir en el dictamen pericial, de las publicaciones que hayan realizado los expertos para valorar si efectivamente tenían capacidad suficiente para hacerlo y, por ejemplo, de la existencia de consenso en la comunidad científica en relación con esas posturas. Repito, se están cuestionando efectos de la vacuna y de la efectividad de la vacuna y que si podían haberse utilizado válidamente. Entonces, con toda la información, el juez puede acceder a eso. Vamos a buscar qué dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a buscar qué dice la FDA americana, a ver si respaldan esto que están señalando los expertos o si su dictamen pericial se basa en organismos calificados, en lo que han señalado organismos calificados como la Organización Mundial de la Salud, como la FDA, etc. Siguiendo con esta parte de la doctrina, hay el llamado método Whitmore. Ese método Whitmore lo siguen autores como Sentís Melendo, como David Eciandía, como Muñoz Sabaté, como Michele Tarufo. Y básicamente, ¿qué establece ese método para la valoración de prueba? Uno, que se debe fijar con precisión lo que se suministró como prueba y su relación frente a lo que se debe probar. Es decir, que haya una identidad, que haya una cohesión, que haya un elemento que responda uno con el otro. Y eso indica, eso requiere que el juez fije con precisión. Ya en otras oportunidades hemos hablado de lo que es el tema decidendum, el establecimiento del tema decidendum. Allí aplica parte de este método Whitmore. 2. Considerar los descargos y su inferencia. Es decir, cómo se cuestionó esta prueba, por qué se cuestionó esta prueba, etcétera. Por ejemplo, en un juicio de inquisición de paternidad, que hoy en día sabemos que la prueba idónea para eso es la prueba científica, la prueba de experticia de ADN, pero sin embargo trajeron unas pruebas testimoniales para demostrar posesión de Estado, nombre, trato y fama. Entonces, sencillamente lo que el juez debe considerar los descargos. Si la otra parte llegó y dijo, mire, esa prueba no sirve, porque la prueba es la prueba científica como tal, porque la prueba de posesión de Estado siempre es relativa y nunca va a demostrar la realidad del asunto, entonces el juez debe tener en cuenta esas situaciones. Analizar los hechos en su conjunto sería un tercer elemento y un cuarto sería utilizar los principios de lógica. Y cuando hablamos de lógica inductiva, deductiva y aductiva. Articularlos y organizarlos en forma de argumentación.
¿Por qué? Porque el juez en su sentencia también va a argumentar. Es decir, no solamente argumentan las partes, sino argumenta también el juez. Y ese argumento va dirigido ¿a qué? A convencer a las partes de que su decisión es efectiva, de que su decisión es verdadera, de que su decisión tiene un fundamento real, material en lo que respecta a la cuestión probatoria y por lo tanto tendrá que esgrimir los argumentos del caso. Por último, es importantísimo en materia de valoración de pruebas el aspecto de la motivación de la sentencia. La motivación de la sentencia no está prevista en la Constitución Nacional de Venezuela. Por ejemplo, en las garantías de carácter procesal, como son los artículos 26, 49 y 257, no aparece la motivación de la sentencia, como sí aparece, por ejemplo, en la Constitución española, donde dice que la motivación de los fallos judiciales es un imperativo, es decir, algo a realizar, algo a ejecutar como tal. Pero la jurisprudencia en Venezuela ha señalado que a pesar de no aparecer ni en el artículo 26 ni en el artículo 49, sin embargo, toda sentencia debe ser motivada. Toda sentencia debe contener las razones y en materia de prueba, básicamente. ¿Por qué? Porque la motivación es lo que va a permitir el control de legalidad de esa sentencia. Es decir, cuando eso va a una apelación, entonces en materia de apelación, el juez, ¿qué va a hacer? Controlar la legalidad del fallo, viendo que si las razones fueron debidamente expresadas, si están allí debidamente identificadas, es decir, si la sentencia tiene sustento. Para ello, ¿qué va a aplicar el juez? Un doble criterio. Criterio de racionalidad y criterio de razonabilidad. Cuando hablamos de racionalidad es de apego a la ley. ¿Cómo va a valorar la prueba de testigo? En base a lo que le dice el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Los testigos se tomarán en cuenta o su declaración en base a su edad, vida, costumbres, etcétera. La contesticidad, la conjunción de las afirmaciones de ellos entre sí, descartándose el testigo que no aparezca claramente haber dicho la verdad. Eso es una regla de valoración de prueba. El juez no le puede pasar por encima. Allí está el criterio de racionalidad, pero también un criterio de razonabilidad. Si a ese mismo testigo yo lo voy a descartar porque en mi criterio como juez no dijo la verdad, yo tengo que establecer las razones por las cuales a mí me parece que ese testigo hizo afirmaciones que no son ciertas, afirmaciones que son falsas. Y entonces el juez tiene que afirmarlas, tiene que sustentarlas, tiene que establecerlas en un contexto que resulte básico y que resulte comprensible para las partes en el proceso. Hay un principio básico en materia de valoración de pruebas, que es el llamado petición de principio. Los jueces no pueden dar por demostrado lo que requiere prueba. Es decir, ese principio de petición no es una repetición. Yo considero que esto está suficientemente probado. ¿Está probado cómo? ¿Está probado dónde? ¿Está probado cuándo? Porque si no lo hace, sencillamente incurre en el vicio de petición de principio. Y el otro vicio que es básicamente importante a tener en cuenta en materia de valoración de pruebas y que la casación siempre lo ha tenido en cuenta es el de silencio de pruebas. Es decir, el juez tiene que valorar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido en el juicio, aun aquellas que a su juicio no tengan trascendencia, pero las tiene que valorar y tiene que decir, esta prueba es intrascendente por tal cosa, emitir un razonamiento. Como pueden ver, la actividad no es simple, no es sencilla en materia de valoración de pruebas y no lo debe ser, porque la valoración de las pruebas, el establecimiento de la verdad es el punto central de todo
proceso. Como decía Jeremy Bentham, el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Muchas gracias por su atención.